Y justo para garantizar el desarrollo de los infantes, fue inaugurado un nuevo lactario al oriente de la Ciudad de México. Acompáñame a conocerlo. Con el fin de fomentar la lactancia en la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad ha implementado lactarios en distintos lugares de la capital. En esta ocasión, se inauguró el lactario en la Unidad Oriente Benita Galeana en la delegación Iztapalapa. Con la inauguración de la sala, la comisión continúa implementando acciones para la promoción y protección de la salud materna, específicamente del derecho a la lactancia materna, garantizando que las mujeres que decidan amamantar a sus hijas e hijos o extraer y resguardar su leche tengan el espacio y las condiciones idóneas para hacerlo. En este lugar las madres tienen la posibilidad de amamantar a sus bebés y o extraer de manera cómoda, privada, higiénica y sin interferencias externas. Esto con el fin de promover esta acción que reduce la mortalidad infantil y tiene beneficios sanitarios que llegan hasta la edad adulta, ya que han ido en decreción. La encuesta nacional de salud y nutrición del año 2012 evidenció el deterioro en la práctica de la lactancia materna en el país, la cual descendió del 22.3% al 14.4%. Se calcula que anualmente solo la tercera parte de las niñas y niños reciben lactancia materna y a los 2 años tan solo la séptima parte. La sala cuenta con un cambiador, refrigerador, bolsas para guardar la leche, protectores mamarios, esterilizador para los extractores y el sillón para que las mamás se sientan cómodas. En la Ciudad de México se encuentran instalados 70 de los 92 lactarios planeados por el gobierno de la ciudad y que están ubicados en dependencias y organismos desconcentrados de la capital. Con imágenes de Joel Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.